Dios te bendiga en este día. Seguimos con la clase de Mateo capítulo 10. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 18. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 10, 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, os sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en su sinagoga os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Amén. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga en este día y nos dé esta enseñanza que necesitamos recibir en el día de hoy. Nosotros estamos hablando cuando Jesús envió a los 12 discípulos, apóstoles, ¿verdad?, a las ciudades vecinas a predicar el evangelio. Nos quedamos en la parte cuando ellos fueran a las ciudades, ¿verdad? Dice que serían recibidos por unas personas, pero por otras ellos serían rechazados. Entonces Jesús les advierte, ¿verdad?, que cuando lleguen a una ciudad, averigüen dónde había una persona digna para que ellos pudieran hospedarse en esa casa. Entonces tal persona y su familia recibirían, gloria al nombre del Señor, el saludo de los apóstoles, Shalom, la paz de Jehová sea sobre vosotros. Entonces también les indica que no debían de cambiarse de casa en casa buscando mejor comodidad o buscando mejor comida, porque debían de permanecer en la misma casa donde la gente, ¿verdad?, simpatizaba con su mensaje. Eso lo dice en el verso 11. Entonces, también en el verso 14, en el día de hoy, él le dice, hermano, que ellos iban a ser rechazados. Mire lo que dice el verso 14. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces el Señor le está diciendo que si ellos van a una casa, a un viaje misionero, deben de ir mentalmente preparados para experimentar el rechazo por parte de algunos que lo iban a rechazar. Entonces habían visto ellos, ¿verdad?, cómo su maestro fue rechazado por algunos de los que él había hecho obra benéfica a favor de ellos. Entonces, muchas personas fueron ayudados por Jesucristo, pero en realidad lo que hicieron entonces, el pago de lo que le hicieron fue rechazarlo. También los líderes religiosos de aquella ciudad lo que hacían era también rechazarlos. O ellos ya tenían una idea de lo que a ellos les podría pasar cuando ellos fueran a predicar el evangelio. Entonces Jesús le dice en el versículo, ¿verdad?, 14, que le dice, sacudid el polvo de vuestros pies, ¿verdad? Entonces eso se refiere a una costumbre judía que al salir de un territorio gentil estaba considerado que hasta el mismo polvo ellos consideraban era inmundo. Entonces, como ellos no deseaban contaminar a Judea, que era la ciudad donde ellos vivían, para no contaminar, cuando iban a salir de la ciudad, sacudían el polvo de sus pies para no llevar la contaminación, ¿verdad?, a Judea. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor le dice, sacudí el polvo de vuestros pies en señal de toda su contaminación, todo su rechazo y todas sus cosas se quedan con ustedes, mas nosotros seguimos hacia adelante porque hay mucho territorio por recorrer. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en el versículo 15, el Señor le da un ejemplo, le dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces le dice
gloria al Señor, que va a ser el castigo menos que el que recibió las ciudades de Sodoma y Gomorra, gloria al Señor, en el tiempo de Lot. Aleluya. Entonces toda persona que rechaza al mensajero y rechaza el mensaje tendría un castigo más severo que el que recibió Sodoma y Gomorra, que ya ustedes saben cuál fue el castigo, hermano, que esas dos ciudades recibieron, que fueron consumidas por azufre y fuego, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Fueron quemadas. Entonces el castigo será de acuerdo al grado de la revelación y al grado de las oportunidades que la persona haya tenido. La destrucción de Sodoma y Gomorra se menciona en las escrituras, hermano, como una advertencia seria de lo que es el juicio de Dios contra toda iniquidad y la rebeldía del corazón del hombre. Entonces, cada vez que la Biblia pone ese ejemplo, amén, hay que temblar, gloria al nombre del Señor. Donde la primera vez que encontramos nosotros ese ejemplo que el Señor le da, se lo da al pueblo de Israel en Isaías capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer el libro de Isaías. Gloria al Señor. Miren, en Isaías capítulo 1, versículo 9, oiga lo que el profeta le dice a Israel, verso 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra, ¿verdad? Si no hubiera dejado Dios un pequeño remanente, amén, de gente que verdaderamente lo busquen a Él de corazón, ellos hubieran sido consumidos, como dice, semejante a Sodoma y a Gomorra fuéramos, le dice el profeta Isaías al pueblo, gloria al nombre del Señor. En Isaías capítulo 13, versículo 19, le dan el mismo ejemplo y comparación a la ciudad de Babilonia. Isaías 13, verso 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Ve, entonces le está poniendo a Babilonia con toda su hermosura, amén, con todos sus ornamentos, que iba a ser trastornada como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces esos son ejemplos que Dios le pone a la persona para que vean, gloria al nombre del Señor, cuál será el castigo que van a tener en aquel día. Jeremías 23, versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Gloria al Señor. Entonces le está hablando a los profetas de Jerusalén, hermano, gloria al Señor, que dice que vio torpezas en ellos, aparte de que cometían adulterio, andaban en mentira y fortalecían la mano de los malos. O sea, estaban dados entonces a lo que eran la maldad de los corazones. Eso es con referente a los profetas. Gloria al Señor. Si leemos el capítulo 50, verso 40, gloria al Señor, dice, como en la destrucción que Dios hizo a Sodoma y a Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Perdón. Gloria a Dios. Le está hablando también a Babilonia, que iba a ser también destruida, así mismo como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Gloria al Señor. Amén. Muy bien, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Son unos cuantos ejemplos que le estoy poniendo, ¿verdad? Gloria a Dios, perdón. Para que veamos cómo Dios considera, aleluya, el pecado y la maldad, la rebeldía, la iniquidad. Gloria al Señor, que no van a quedar impunes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amós capítulo 4, verso 11. Dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Le está hablando el pueblo de Israel, hermano.
cuando ellos fueron, gloria al nombre de Jesús, trastornados. Lo llevó Dios en cautiverio para que se volvieran a ellos. Tuvo Dios que tomar esas medidas extremas para que ellos se volvieran al corazón. Su corazón es a Jehová, pero dice la palabra de Dios que ni aún así se volvieron a ellos. Gloria al Señor. Amén. Y en Pedro, segunda de Pedro 2:6, oiga lo que dice el apóstol Pedro referente a los falsos maestros, hermanos. Segunda de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿verdad? Entonces dice ahí que también él libró al justo Lot, amén, de la nefanda conducta de los malvados. Entonces a lo que se atreven, los falsos maestros que se atreven a dar falsas enseñanzas, dice que así mismo le va a acontecer, que lo va a condenar a la destrucción de Sodoma y Gomorra, que la redució a ceniza. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces por eso es que Dios le dice aquí en la palabra que nosotros leímos, mire, en el versículo 15, Mateo 10:15, gloria a Dios, que le dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Las ciudades que no reciban el evangelio, que no reciban a los mensajeros, que no reciban a los misioneros que el Señor les envía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gloria a Jesús, toda persona que se atreva a rechazar el mensaje que Dios les envía, pues no hay más nada que hacer, porque si ellos lo rechazan, entonces se abstienen a la consecuencia. Muy bien, en el versículo 16, Jesús entonces les advierte a los discípulos acerca de las persecuciones venideras. Gloria a Dios, las persecuciones que van a venir. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, verso 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpientes y sencillos como palomas. Vamos a hablar de los peligros y dificultades del ministerio, hermano. Entonces Jesús le va a advertir a ellos, ¿verdad? Que el ministerio van a haber muchos peligros y muchas dificultades. Gloria a Jesús. Entonces Jesús le va a amonestar a que estén preparados, no tanto en lo físico, sino también en lo espiritual. Vienen peligros físicos y peligros espirituales para ellos. Les advierte de la oposición y aún de la persecución que ellos enfrentarían en el nombre de Jesús. Vamos a ver. La fuente de la persecución. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué hacer cuando llega la persecución? Le menciona 3 fuentes. Lo primero son los líderes religiosos. Miren ahí el verso. Voy a leer 16-17. He aquí yo os envío como oveja en medio de lobo. Sé pues prudente como serpientes y sencillo como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, oiga la palabra, y en sus sinagogas os azotarán. Gloria al Señor. Lo primero son los líderes religiosos. En aquel tiempo era el judaísmo oficial, ¿verdad? Que era lo más fuerte en aquel tiempo, cuando vivió Jesús. El verso 16, Jesús otra vez emplea el mismo verbo, que es enviar. Dice, yo os envío, ¿verdad? Del cual viene el término apóstol, que ya nosotros hablamos de eso. Entonces el verbo envío significa comisionar o enviar con un propósito concreto. Yo os envío. Amén. La advertencia, fíjense,
Jesús se la va a presentar con una analogía. Entonces la analogía, ovejas en medio de lobos. Y se usa para referirse a qué, hermano, a los falsos profetas. Cada vez que Jesús hablaba de los falsos profetas, Mateo 7:15, oiga lo que dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gloria al Señor. Eso dice en Mateo 7:15. Y en Hechos 20, versículo 29, la analogía de los lobos. Hermano, gloria al Señor. Vienen tranquilos, mansitos, pero por dentro, ay, ay, ay. Hechos 20, versículo 29. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El apóstol Pablo le está haciendo una advertencia de que cuando él se fuera, ¿verdad? Había que estar vigilante porque iban a entrar lobos que no iban a perdonar el rebaño, sino que lo iban a devorar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en este caso, hermano, se refiere a los adversarios, especialmente a los fariseos en aquel tiempo, ¿verdad? Que eran las sectas religiosas que más contraatacaba a Jesús, era un ataque continuo. Entonces, de una manera hostil, los fariseos se oponían al Mesías y a su mensaje. Entonces, Jesús le da la analogía, ¿verdad? El verso 16, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Las ovejas, ¿verdad?, son un animal sumamente dócil, débil y sin defensas propias. Y los lobos, en cambio, ¿verdad?, es un animal feroz que no perdona, sino que ataca. Se dice que se prende a sus víctimas y no la suelta hasta que la hayan matado. Entonces Jesús no está en sí hablando de los animales, hermanos, sino está hablando de personas que actúan de esa manera. Los lobos lo que representan es a cualquier persona que ataca sin piedad. Entonces ataca a los mensajeros del rey con el fin de destruirlo, de callarlo, de que se amedrenten, de que cojan, ¿verdad?, ese miedo, ese terror, de que ya no quieran seguir predicando el evangelio. Entonces Jesús les recomienda a los discípulos que sean prudentes. Fíjese lo que dice: sed pues prudentes como serpientes. Sed pues prudente. El vocablo significa que sean entendidos, que sean sabios. Debían de ser prudentes. ¿Para qué? Para reconocer el peligro y evitarlo. Si hay un peligro en una ciudad, no entrar en esa ciudad, sino evitar todo tipo de confrontación. Gloria a Dios, todo tipo de peligro, todo lo que esté tratando de arruinar la misión para la cual ha sido enviado. Entonces dice: sé pues prudente como serpiente, pero sean, dice el versículo, sencillos como paloma. Sencillo, ¿verdad? Sin mezcla, puros, sinceros, sin engaño. Gloria al nombre del Señor. O sea, mire, dice la palabra que entre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él es que emana la vida. Entonces debemos de ser sencillos, debemos de ser prudentes. Debemos de tener ese deseo de seguir hacia adelante sin odio, sin rencor, sin ninguna clase de malicia. Entonces Jesús le está diciendo: sean sencillos como palomas. La serpiente, hermano, se caracteriza, ¿por qué? Porque es un animal astuto y emplea gran cautela, amén, para poder cachar a su presa, ¿verdad? Son extremadamente habilidosas, gloria al Señor. Entonces, tanto para evitar el peligro como para cazar a su presa. Entonces Jesús le está diciendo, miren, versículo 16, sed pues prudentes como serpientes, prudentes, pero sean sencillos como paloma. Entonces la serpiente, con esa astucia que tiene, entonces está, bueno, donde está la presa, pero también prudencia donde está el peligro, para no caer en el peligro. Gloria al nombre del Señor. Muy bien.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la paloma son animales sencillos, son puros, inocentes, mansos. La paloma sin engaño, ¿verdad? Usted ve las palomitas ahí caminando, gloria a Dios, y volando, sin ningún tipo de malicia, gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús le está diciendo, combinen la prudencia de la serpiente con la sencillez de la paloma. Entonces el siervo de Dios debe de tener esa combinación, prudencia y sencillez. Entonces la primera fuente de persecución y el peligro inmediato, ¿verdad? Ya nosotros dijimos que eran los líderes religiosos. Entonces los líderes religiosos tenían la facultad, ¿verdad? Otorgada, claro está, por el gobierno romano de juzgar y aplicar sentencia a los criminales y a lo que ellos consideraban herejes, ¿verdad? Con algunas limitaciones. Entonces el Sanedrín en aquel tiempo, en el Imperio Romano, ellos como el pueblo de Dios tenían un trato especial y ellos mismos hacían sus juicios y ellos aplicaban la ley de Moisés y ellos tenían todo el control dentro de lo que era lo religioso, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero entonces Jesús le dice en el verso 17 que guardaos de los hombres. Oiga, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a su sinagoga, y en su sinagoga os azotarán. La oposición principal procedería de seres humanos, guardaos de los hombres, con corazones, ¿verdad? Hombres que tienen el corazón endurecido, están ciegos por el pecado, llenos de odio, llenos de maldad. Entonces iban a hacer un rechazo total del evangelio, iban a atacar a los mensajeros. Entonces por eso es que Jesús lo está diciendo, que tengan cuidado y se guarden de los hombres. Ahora bien, lo dice, miren lo que Jesús le dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Oiga lo que dice, os entregarán a los concilios. Entonces, hermano, dice que en las sinagogas lo iban a azotar. Lo entregan al concilio, el concilio lo juzga y en la sinagoga vienen y los azotan. En la sinagoga os azotarán. No está hablando de azote verbal, está hablando de azote físico. Ellos le daban 39 latigazos. Y los latigazos que ellos daban, gloria al nombre del Señor, eran reales, con látigo, gloria al Señor, para matarlo. Aleluya. Entonces, fíjense ahí. Gloria al nombre del Señor. En los verbos entregarán y azotarán sugieren la realidad de las persecuciones que vendrían sobre ellos como embajadores del Mesías. Entonces, concilios y sinagogas sugiere que esas persecuciones serían realizadas por los mismos judíos que iban a rechazar el mensaje del Mesías. Entonces, vienen así, vamos a decirlo así, guardados de los hombres del gobierno romano, que del gobierno romano podemos hablar entonces de los tribunales, ¿verdad? Alabados el nombre del Señor. Los tribunales, verso 18, y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, hermanos. Entonces, del gobierno romano, los tribunales paganos, gobernadores y reyes. El término gobernadores o príncipes se refiere a los procónsules, por ejemplo, como Sergio Paulo y Gallo. Los procuradores romanos como Pilato, Félix y Festo. El título rey se refiere a la línea de los herodianos, que es Antipas, Agripa I y Agripa II. Y aún al mismo emperador. Antes del año 70, ¿verdad? De los tiempos de Jesús, Jesús y varios de los apóstoles fueron entregados por los judíos por razones religiosas y las autoridades romanas. Gloria al nombre del Señor. Y Pablo fue llevado a Roma para ser juzgado ante el César.
Entonces, fíjense, después del año 70, lo mismo perseguían a los mensajeros del rey, porque el cristianismo representaba una amenaza a lo que era la unidad del imperio. ¿Cuándo termina un poco la persecución, hermano? La persecución cesó cuando Constantino abrazó el cristianismo en el año 311 después de Cristo. La persecución daría una oportunidad única de dar testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, a ellos se refiere a los tribunales judíos y gentiles, se refiere a lo que son las autoridades romanas, los apóstoles, que son Pedro, Juan y Esteban, y aún otros más, tuvieron la gran oportunidad de predicar el Evangelio de Sanedrín en momentos de persecución. ¿Y cuáles fueron los resultados? Resultados positivos, porque dice, no se preocupen por lo que van a hablar, porque el mismo Dios le va a dar la palabra. Su oración y su preocupación en momentos de persecución, entonces no era de la libertad propia, sino el poder para hablar con denuedo la palabra de Dios, según lo dice Hechos capítulo 4, versículo 29. Gloria al nombre del Señor. Busque ese texto para que usted vea lo que dice el apóstol Pablo. Hermano, gloria al nombre del Señor. Si Dios lo permite, la semana próxima vamos a comenzar en el versículo 20. Entonces vamos a seguir hablando de las persecuciones, ¿verdad?, que van a tener los apóstoles. Entonces ya le dije una, ¿verdad? Ahora vamos a seguir hablando de la próxima. Vamos a hablar de las persecuciones cuando se trata de la familia. Gloria al nombre del Señor. Ahí vamos a comenzar en el versículo 20. So, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por escuchar estos estudios, por estudiar conmigo en este programa. Este fue tu programa A la Clase con Clase. Dios te continúe bendiciendo.